Un momento, por favor, estoy con un problemita de presentación de pantalla. Ah, ahí está. A ver, a ver. Por favor, me confirman si ven mi pantalla. Sí, profesor, se ve. Se ve. Ya, ok, perfecto. Entonces, comencemos. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Yo soy el profesor Dan Vivas. Soy el profesor encargado de este horario. ¿Ya? Yo soy biólogo. Ya trabajo en la Facultad de Biológicas, donde justamente me encuentro hoy. Estoy en mi laboratorio. Conmigo van a desarrollar, como les digo, la mayoría de semanas del curso de biología. ¿Por qué la mayoría de semanas? Debido a actividades académicas y científicas, hay veces va a haber alguna que otra semanita en donde voy a pedir reemplazo para que pueda continuarse tranquilamente el desarrollo de la clase. Voy a tratar de estar casi todas las semanas y me gustaría siempre estar interactuando con ustedes para el desarrollo del curso de biología, que les va a permitir a ustedes tener puntaje con respecto a sus 4 evaluaciones en este ciclo ordinario. ¿Ok? Cuando tengan una duda, consulta, pueden ya sea escribir ahí en el chat, pueden activar el micrófono. Con esta opción de presentar pantalla a mí no me deja ver en tiempo real si es que me están haciendo una pregunta o si es que alguien ha levantado la mano. Pues yo de vez en cuando voy a salir de pantalla para ver si hay una consulta, a ver si hay una inquietud con respecto a la clase, ¿ya? Y poder atender. Ahora, si por ahí existe, día lunes hay consulta académica, yo estoy en consultas académicas los lunes, en donde podríamos profundizar aún más algunos puntos que quizás alguno de ustedes no logró entender en clase, pero voy a tratar de ser lo más explicativo y lo explícito posible. De esta clase. ¿Ok? Bien, entonces dicho esto, vamos a comenzar con la semana 2 del curso, ¿ya? Que nos toca hablar acerca de virus y bacterias. Ahora, para hacer una recapitulación, hay que recapitular lo que hicieron la semana pasada con el profesor Daniel Torrejón, que tengo entendido hizo el reemplazo mío. La semana pasada ustedes vieron, se llegó a culminar todo, lo de la semana pasada, en primer lugar que quería saber eso, se llegó a tratar las macromoléculas, todas las macromoléculas. ¿Por ahí alguien? ¿O no estuvieron tampoco? No lo sé. Bueno, debo asumir entonces que sí se llegó a trabajar en todas las macromoléculas. O sea, la semana pasada lo que ustedes hicieron fue ver lo que eran las características de la biología, las ramas de la biología, luego pasaron a conversar acerca de los principios activos, inmediatos, orgánicos e inorgánicos, y luego tocaron como última parte lo que son las macromoléculas, ¿no? Las macromoléculas más importantes o por su cantidad y su presencia en los organismos vivos. Y dentro de estas destacan 4, ¿no? Que son los carbohidratos, que son las macromoléculas que nos dan energía inmediata. O sea, esa es la característica más notoria de los carbohidratos, darnos la energía inmediata. ¿Y por qué razón? Porque se pueden hidrolizar más rápido, ¿no? Se pueden hidrolizar más rápido. Es decir, ¿no? Yo tengo un pan, ¿no? Y tengo una carne. Si tengo premura de comer algo, pues obviamente voy a optar por el pan. ¿Por qué razón? Porque el pan es más fácil de masticar, es más fácil de pasar y rápidamente me va a dar la energía. La carne tiene mucha más energía que el pan, pero es un poco más difícil de hidrolizar, cuesta hidrolizar y no la podemos comer tan rápido porque luego vamos a tener pues unas dolencias del estómago. O sea, un ejemplo para decirlo así, ¿no? Pero recuerden que los carbohidratos no solamente están diseñados para brindar energía. Recuerden que hay carbohidratos importantes
que son de naturaleza estructural, como por ejemplo la quitina, ¿ya? Quitina, que es un carbohidrato estructural que es el exoesqueleto de los insectos. La otra macromolécula son los lípidos, y los lípidos son considerados como las macromoléculas más, digamos, variables, ¿ya? Hay una gran cantidad de características muy peculiares en los lípidos. Son tan diversas estas moléculas que lo único que les une es su insolubilidad con el agua, ¿ya? Y que tienen una característica de solubilidad con los agentes orgánicos, como la benzina, el benceno, el cloroformo, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa parte. Brindan bastante energía, eso sí, ¿no? Brindan más energía, hasta 3 veces más energía que el carbohidrato, pero es un poco complicado el hecho de hidrolizar. Luego tenemos las proteínas, ¿no? Las proteínas son consideradas como las macromoléculas más versátiles, ¿ya? ¿Y por qué las más versátiles? Porque cumplen innumerables funciones, muchas funciones, no tanto innumerables, sino muchas funciones. Vamos a encontrar las que son motoras, de reserva, estructurales, ya hormonales, de transporte, o sea, hay un montón, metabólicas, mucho tipo de funciones. Por eso se les considera a las proteínas como las macromoléculas más versátiles. Luego vamos a tener nosotros, por último, a los ácidos nucleicos. ¿Ya? Los ácidos nucleicos son unas macromoléculas muy simpáticas porque están conformadas por parte de carbohidratos. Recuerden que la ribosa y la desoxirribosa, ambos son pentosas, son carbohidratos, ¿ya? Pero tiene una característica bastante peculiar los ácidos nucleicos, y es que son complementarios, autocomplementarios, ¿no? Su función de ellos no es mucha comparada con los otros tres, pero tienen funciones trascendentales, porque los ácidos nucleicos están encargados de mantener, expresar y transmitir la información genética, ¿no? O sea, es una función bastante trascendental. Muy bien. Entonces, eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque lo que nosotros vamos a hablar a continuación, o sea, a partir de esta semana, es acerca de cómo es que se van armando las estructuras en base a las 4 macromoléculas, ¿ya? Y un ejemplo claro de esto son lo que vamos a tratar. En primer lugar, que son los virus, ¿ya? Los famosos virus. Los virus, como tal, ¿ya? No son células. Ojo, no es que estén vivos, son entidades, obviamente, son entidades que van a tener la capacidad de poder replicarse. Ojo, y repito, replicarse, no reproducirse. Es algo que quiero que queden claro. No se van a reproducir, van a replicarse, ¿ya? No reproducirse. Si en el examen les viene los virus, ¿se logran reproducir? No, la palabra es replicar. Reproducir es una característica que lo hacen los seres vivos, ¿ya? De manera independiente. Los virus no hacen una reproducción, ¿okay? Necesitan de otra célula para poder realizar sus copias, o sea, se van a replicar. Muy bien. Ahora, los virus, ejemplo de qué? De lo que es un complejo supramolecular, ¿ya? Los virus, por definición técnica, son conocidos como complejos supramoleculares. ¿Y por qué complejos supramoleculares? Porque en la escala de complejidad que ustedes han visto también la semana pasada, complejos supramoleculares. ¿Y por qué son complejos supramoleculares estos virus? Porque van a estar conformados por la asociación de macromoléculas. ¿Y qué macromoléculas vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar lo que son los ácidos nucleicos, que van a conformar el genoma, ¿ya? Y vamos a encontrar a las proteínas, que son parte de ¿qué? De la cápside. ¿Ok? Tenemos entonces los ácidos nucleicos y las proteínas. Esa es la conformación básica de los virus,
Y por eso se los denomina como complejos supramoleculares. ¿Está bien? Ahora, profe, pero también tienen una membrana lipídica. Ve, aquí está la membrana, lo que se conoce como la envoltura. Ya, lo que sucede es que esta envoltura no es propia de los virus. ¿Ok? Esa envoltura es obtenida de la célula que han infectado. Los virus no tienen membrana, no producen una envoltura lipídica. Repito, es algo que ellos han obtenido de la célula que han infectado. Muy bien. Ahora, sigamos. Ahora, son partículas infecciosas muy pequeñas, muy bien. Partículas, ¿por qué? Porque son bien pequeñas, ¿ya? Bien pequeñas. De 20 a 300 nanómetros. Infecciosas, porque tienen la capacidad de invadir a las células en un organismo, luego pasar a otro organismo, y así van pasando de organismo en organismo. ¿Ok? Ahora, son parásitos intracelulares obligados. Parásitos porque necesitan de otra entidad para su existencia. Intracelulares, porque puede ser extracelulares, hay otro tipo que son, no los virus, sino otro tipo, extracelulares, en este caso intracelulares. Y obligados. ¿Por qué obligados? Porque no va a existir un virus dinámico, activo, fuera de la célula. Los virus son dinámicos y activos dentro de la célula, no fuera de ella. Entonces, por eso se le dice, son parásitos intracelulares obligados. En algunos textos, inclusive, lo van a escuchar como parásitos moleculares obligados. Porque justamente se envuelven o se manejan dentro del mundo molecular. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la estructura que van a tener los virus? ¿Cuál es su estructura mínima que ellos van a tener? Vamos a tener lo que es el núcleo, o mejor dicho, no núcleo, a veces nosotros decimos núcleo, pero en realidad no es núcleo. Van a tener el genoma como tal. Recuerden que el genoma está hecho por un ácido nucleico, que puede ser, como dice aquí, ADN o ARN. ¿Ya? Hasta la fecha, no se ha encontrado un virus que tenga un genoma en parte ADN y en parte ARN. Por eso aquí se les ha colocado, pero no ambos. No se ha detectado ADN o ARN juntos dentro del virus que está aquí. ¿Ya? Luego, el otro componente principal son los ácidos disculpen, la cápside. ¿Ya? La cápside. O sea, esta envoltura proteica. Eso es lo que va a formar la cápside, la envoltura proteica. ¿Ya? Aquí se ha señalado mal, la envoltura proteica vendría a ser este de acá. ¿Ya? Este de acá. No este en sí, este es una glicoproteína. Así que les voy a pedir ahí una corrección. ¿Ok? Este de aquí no es la envoltura proteica. Este de aquí es una glicoproteína. La envoltura proteica es lo que se conoce como la cápside, que está conformado por estas subunidades que se conocen como capsómeros. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos la asociación del ADN junto con esta cápside, entonces estamos nosotros frente a esta estructura que se conoce como nucleocápside. ¿Ya? Que es el virus A. Adicionalmente a la nucleocápside, como les había mencionado, existe una envoltura viral que no está presente en todos los virus, solo lo poseen algunos de los virus. Estos de aquí lo van a sacar de la célula que han infectado y que durante un proceso de liberación a través de la formación de yemas, que se conoce como quemación, esta envoltura sale, ¿no? Entonces, ¿qué hace el virus? Aprovecha esa envoltura y ahí le va a colocar, le va a expresar estas glicoproteínas. ¿Ya? Entonces, por eso acá dice contiene proteínas virales. ¿Ya? Contiene proteínas virales, pero que no es como dice acá, que son de envoltura viral, ¿correcto? Bien, luego tenemos, justamente hablando de las glicoproteínas, tenemos las proteínas de unión y de entrada.
O sea, los virus van a tener a estas glicoproteínas con el objetivo de que puedan ser el nexo para la célula que infecta. ¿Ya? Digamos, es como una llavecita. La glicoproteína es como una llavecita que le va a abrir la puerta, ¿ya?, a la célula y este ingresar. ¿Ok? Pero como toda llave, necesita una cerradura en particular. Por lo tanto, los virus utilizan estas glicoproteínas para poder infectar a células específicas, a grupos celulares específicos. Un virus no te va a infectar a todas las células de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque cada célula del cuerpo, hay grupos celulares, ¿ya? Tenemos tejido epitelial, tejido muscular. Por eso cuando uno habla, ¿no?, virus de la hepatitis. Cuando decimos virus de la hepatitis, estamos refiriéndonos, ¿ok?, a aquel virus que va a infectar el hígado, no el pulmón, no el cerebro, ¿no? Cuando hablamos también del SARS-CoV-2, son virus que te van a infectar no el páncreas, sino las vías respiratorias. ¿Ya? O sea, así. Y si hablamos del virus de la inmunodeficiencia humana, es el virus que te infecta a nivel de los linfocitos CD4. ¿Ya? Entonces, no te van a infectar pues a los astrocitos, no te van a infectar a la neuroglía. No, ellos son específicos. Todos los virus son de naturaleza específica. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahí, mis estimados. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna consulta? ¿Una duda dudosa? ¿Se está entendiendo? ¿Podría volver a explicarlo, profesor, por favor? ¿Qué parte? No me digas todo, me voy a sentir mal. No, la cápside. Ya. La cápside es la cubierta propia, intrínseca del virus. ¿Ya? Es la cubierta intrínseca del virus. Es como, aquí que tengo mi famosa carterita que me han dado, mi carterita. O sea, el núcleo, no núcleo, digamos que este plumón es el genoma. Entonces, dentro de una... Hola. Uy, al parecer se cortó. Hubo un problema en la red. Sí, profesor. Ya, les estaba explicando, me estaban siguiendo con el asunto de lo que es la cápside, ¿no es cierto? El pulmoncito que está dentro es el genoma viral, mi cartuchera vendría a ser la cápside. ¿Ya? Ahora, profe, ¿y la envoltura? La envoltura vendría a ser, imagínense, yo infecto a una célula, ¿no?, y cuando quiero salir de la célula, voy a, es esta bolsa, la meto, ahí está, ¿ya? Salí, pero salí con un pedazo de la membrana de la célula, ¿ya? Entonces, esta bolsa no es parte del virus, el virus no la ha producido, ¿ya? Se la ha robado por el proceso que se llama gemación. ¿Me dejé entender? Sí, Señorita Denise. profesor, gracias. Ya, muy bien. Sí, cuando tengan dudas, consulten, nada más, por favor, ¿ya? Todas esas dudas se tienen que ir, se tienen que despejar. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapo. Bien. Ahora, ¿cuál es la clasificación de los virus? Sí, se clasifican, ¿no? Pero se clasifican en base a los componentes que estos tengan. Tenemos a los virus que pueden ser desnudos. Se le dice un virus desnudo, no calato, desnudo, ¿ya?
aquel virus que no tiene esa envoltura lipídica, o sea, que no robó la envoltura lipídica de la célula que infectaba. Y luego tenemos los virus envueltos, que tiene esa envoltura lipídica, ¿ya? Entonces tenemos virus desnudo, que tiene, ahí están los capsómeros, ahí está el ácido nucleico, y tenemos los virus envueltos, que aparte de la cápside, ¿okay?, está esta envoltura de naturaleza lipídica. ¿Ok? Entonces, esa es la primera clasificación, ¿no? Por las estructuras que tiene. Ahora, por el tipo de genoma o por el tipo de ácido nucleico que posee, vamos a tener nosotros a lo que es los virus del tipo ADN, ¿ya?, que van a tener como genoma ADN. Profe, ¿me tengo que memorizar todo esto? No necesariamente, ¿ya? No necesariamente. Pero, por ejemplo, tenemos el virus del papiloma humano, el famoso VPH, en lo cual las damas se vacunan para este virus, que puede causar el cáncer de cuello uterino. Tenemos el virus del herpes simple. Tenemos el varicela zoster. Oye, algo le pasa a mí un ratito. Cada vez que quiero, se me pierde. No sé qué está pasando acá. Un ratito, disculpen. Cada vez que quiero seleccionar, se me desaparece. ¿Ya? Tenemos el virus herpes, tenemos virus de la hepatitis, adenovirus, Epstein-Barr y parvovirus. Del tipo de ARN, estos son los que más están rondando, ¿ya? Los del tipo de ARN, repito, son los que más están rondando en el ambiente. Tenemos el virus de la gripe, ¿no?, el virus de la influenza. Todos los años sale un virus nuevo de la gripe. Esa es la razón por la cual casi todos los años nos enfermamos de la gripe, ¿no? O sea, si ustedes recordarán, por lo menos una vez al año se enferman de gripe. ¿Y eso es por qué? Porque hay virus, ¿no? Es como que si el virus se actualiza nuestro sistema inmunológico, se actualiza el virus también. Entonces, tenemos virus de la gripe, el virus de la inmunodeficiencia humana, el dengue, el virus del dengue, que estamos llegando a picos históricos con respecto a esta infección, ¿ya? Siendo Comas el distrito de mayor casos de dengue y que presenta hasta la fecha hasta 3 muertos, ¿ya? Entonces, el zancudito es el que está, pues, bastante agresivo. ¿Y eso por qué? Cuando me hicieron la consulta, ¿a qué se debe eso, profe? Me dijeron, bueno, la verdad es un producto, es una consecuencia del calentamiento global. ¿Pero por qué, profe? Porque si se dan cuenta, todavía sigue siendo bastante calor, todavía está irradiando. Ya prácticamente la estación de otoño no se está dando. Pareciera que nos vamos a ir de frente a invierno. ¿Y qué sucede con esto? Lo que pasa es que el zancudo, para poder sus larvas reproducirse, necesita calor y humedad. Entonces, nos estamos alargando el tiempo de calor y por ende también alargando el tiempo de humedad. Esto condiciona a que los zancudos que se reproduzcan así, tipo una orgía zancudal, ¿ya? Y por lo tanto se tiene mayor cantidad de vectores del dengue. O sea, eso es lo que está sucediendo. ¿Ok? Tenemos el virus del Zika, el virus ébola, hepatitis A y C, ¿no? Miren que el hepatitis B es de ADN, hepatitis A, C es de ARN, virus de la fiebre amarilla y el famoso virus sarampión. ¿Ok? Entonces, esto es por su naturaleza, por su tipo de ácido nucleico, y luego está el otro por su tipo de ARN. Luego pasamos a lo que es por la simetría de la cápside. ¿Cuál es esta simetría de la cápside? Bien, vamos a encontrar la naturaleza icosaédrica porque ustedes están viendo aquí la cápside tridimensionalmente parece un icosaédrico, ¿no? Por ejemplo, el adenovirus, y al centro está su genoma. Ahora, tenemos el otro tipo que es el virus filamentoso o helicoidal, ¿ya? Donde los capsómeros están unidos detrás de otro, uno detrás de otro. ¿Ok? Y un ejemplo de eso es el virus del mosaico del tabaco. ¿Ves? Este es icosaédrico. La cápside es la que le está dando. Y finalmente tenemos al virus complejo, que son los virus
que van a poseer una cabecita icosaédrica y una cola o filamento del tipo helicoidal. Y estos tipos de virus que asemejan un robotito, son los famosos bacteriófagos. ¿Y qué es un bacteriófago? Es un virus que infecta a una bacteria. ¿Ya? Así le dicen bacteriófagos. Muy bien, entonces hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? ¿Se entendió? ¿Una inquietud? ¿Todo bien? Muy bien. Me parece que vamos bien entonces. Acá que no me deja. Muy bien. Ahora, ¿cómo se da la replicación viral? ¿Cómo es que los virus se reproducen? Profe, o sea, yo me infecto, ¿no? Mi amigo, mi amiga estornuda, ¿no? Yo le digo chévere su salud y todo eso, ¿no? Eso ha sido a las 3 de la tarde. Y al día siguiente yo ya amanezco con que la nariz me está picando, empiezo a estornudar. Ya al mediodía del día siguiente estoy mocoseando, ¿no? Y digo, pucha, que mi amiga, mi amigo me ha contagiado. Me ha contagiado. Y tú vas a buscarlo a tu amigo o amiga, ella ya está o ella ya está sana. ¿Por qué? Porque ella ya pasó la etapa y tú estás empezando nuevamente. Profe, ¿por qué es que el virus, ¿no? A diferencia de las películas tipo Resident Evil o Guerra Mundial Z, si han visto, en donde entra un virus ya a los 10 segundos, listo, cambiado, ya eres un zombie, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí, profe? O sea, ¿por qué no nos sucede así cuando nosotros nos contagiamos? No, es que no se da así. A la fecha no hemos encontrado ningún virus que rápidamente te enferme, ¿no? En cuestiones de minutos, no. O sea, el virus cuando ingresa a nuestro cuerpo, tiene que replicarse. Porque el virus que entra a una celulita, ya puede dañar esa celulita, pero nosotros tenemos un montón de ese tipo de celulitas. Si se muere una, el tejido sigue funcionando sin ningún problema. Pero entonces, ¿cuándo es que nos hace daño? ¿Cuándo nos hace daño realmente? Es cuando la carga viral ya se ha incrementado. Entonces, eso significa que hay una mayor cantidad de partículas virales que están infectando a células nuestras y las están matando. Y la cantidad de células muertas empieza a ser significativa para el tejido. Es ahí donde el tejido empieza a funcionar mal. Es ahí donde nos damos cuenta, donde experimentamos los síntomas y tenemos que empezar el tratamiento. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ese es el asunto. ¿Ya? No es que nos vayamos a enfermar en cuestión de minutos. Bueno, por ahí cuestión de horas puede ser. Pero cuestión de minutos, no. ¿Bien? ¿Me quedó claro eso? ¿Alguna duda? Muy bien. ¿Me están escuchando, no? Ya, muy bien, gracias. Gracias, Gladys. Gracias por levantar la manito. No sé, hay veces pienso que, bueno, alguno de ustedes debe estar almorzando, sí, me está escuchando. Por ahí creo que hay una señorita, un señor, no sé, que levantó la mano. Pregunten nada más o escriban tranquilamente, ¿ya? Pregunten o escriban tranquilamente. Yo estoy ahí alternando la pantalla del Teams con la pantalla del PDF donde está la presentación. Entonces, en ese momento quizás no pueda ver la pregunta inmediata, pero tranquilamente lo puedo atender. ¿Ya? O sea, lo siento es que nadie se quede con dudas. Bien. Entonces, ¿cómo va a suceder esa replicación viral, esa multiplicación de partículas virales? Muy bien. Entonces, en ese caso, ¿ya? En ese caso, lo que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Es ciclo viral. Tenemos a la célula hospedera. Aquí le están poniendo como ejemplo a una bacteria. Las bacterias son su plato favorito de los virus, en realidad. ¿Ya? En ese mundo microbiano, ¿ya? Las bacterias son su plato favorito. Entonces,
en ese sentido, tenemos la célula hospedera, ¿ya? Llega el virus, lo reconoce porque la célula hospedera tiene ahí en unos receptores, que no es para el virus, es para otra función propia de la célula bacteriana, pero que el virus aprovecha para poder fijarse. ¿Ya? Entonces, el primer paso, se fija el virus, ¿no? Y luego hay la fase de penetración o ingreso viral, o ingreso del material genético viral, que nosotros lo tenemos aquí en rojito. Ahora, lo común, ¿ok? Lo común es esto de acá. Vamos al paso 3. A partir del material genético, en el citoplasma, automáticamente para todo el metabolismo de la célula bacteriana, o también puede ser de la célula humana, el virus secuestra todo el metabolismo y hace que la célula empiece a producir partículas virales, empieza a trabajar para el virus y empieza a sintetizarse enzimas virales, se empieza a generar más copias del material genético, se empieza a sintetizar los capsómeros, empieza a realizarse todo ese tipo de replicación. Luego vamos a tener la fase de ensamblaje. La fase de ensamblaje es donde ya los capsómeros se van juntando alrededor del material genómico viral y van formando las nuevas partículas virales. Entonces, una vez que ya se formaron, ya se armaron los virus allá adentro, empieza la fase de la liberación. ¿Ya? Pero esto puede ser de dos tipos. La liberación puede ser del tipo ruptura, es decir, del tipo por lisis, ¿ya? Se rompe la célula y simplemente las partículas virales salen. O podemos tener por el otro lado la liberación por gemación, en donde ustedes están viendo que una vez ensamblado el virus, produce una evaginación, ¿ya? Evaginación, eva, porque es para la capa externa, eva, no invaginación, sino evaginación, ¿ya? En donde la membrana de la célula hospedera va rodeando al virus y finalmente se lleve ese pedazo de membrana. Entonces aquí se ha formado una gema, se libera el virus, ¿no? Acá le ponen virus hijos, le ponen, ¿no? Entonces, bueno, no soy partícipe de ese tipo de nomenclatura, pero acá los virus que está saliendo. Entonces, como se formó esta yema, se llama gemación, ¿no? Virus por gemación. Muy bien. Entonces, eso es lo común. Lo común es que el virus salga, ya sea por lisis o ya sea por gemación. Eso es lo común. Lo poco común es que el virus haga el ciclo lisogénico. ¿Y qué significa el ciclo lisogénico? O sea, el ciclo lítico, por su palabra, se entiende, ruptura, se sale, el virus se va. Pero luego tenemos el ciclo lisogénico. ¿Y qué pasa con el ciclo lisogénico? En este ciclo lisogénico, lo que nosotros vamos a tener es el hecho de que una vez que el virus ha ingresado, ¿ya?, a la célula, este ADN viral va a buscar adherirse, acoplarse al genoma de la célula que ha infectado, al genoma hospedero. Y en vez de inducir la producción de proteínas virales, entonces lo que va a hacer es empezar a acompañar al genoma de la célula hospedera durante sus procesos de división celular, durante sus procesos de metabolismo. O sea, se hace parte de ese momento. Como no hay ruptura, como no hay liberación, a esto se le llama el ciclo lisogénico, ¿no? Ciclo lisogénico, ¿correcto? Muy bien, es el ciclo lisogénico. Entonces tenemos el ciclo lítico, el ciclo lisogénico, y dentro del ciclo lítico tenemos la liberación por lisis y la liberación por gemación. ¿Bien? ¿Comprendido? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda dudosa? Profesor, usted mencionó que no se dice reproducción. ¿Cómo se decía cuando... Replicación. 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 Ok. ¿Ya? Muy bien, perfecto.
Claro, Profesor, Luz ¿puede nos pregunta, repetir, por favor? Perdón, ¿sí dime, puede repetir la parte de la replicación? Por favor. ya, como les decía, la replicación es el procedimiento por el cual, o es el proceso por el cual el virus se saca copias, ¿ya? Se multiplica siguiendo estos pasos: fijación, penetración, síntesis, ensamblaje, y luego viene la liberación, que es lo común, que el virus se replica, miles de partículas salen de esa célula que ha infectado, ¿ya? Y estas miles de partículas, cada una busca nuevas células que infectan, para nuevamente replicarse, y así se convierte en un sinfín. Otro mecanismo que logra que se da, pero no es común, es el ciclo lisogénico. Ojo, el ciclo lisogénico no hay liberación de las partículas virales. Es que el genoma viral se integra al genoma de la célula hospedera. ¿Ok? Pero, profe, entonces ya no sería una replicación. Ah, claro, técnicamente ya no sería una replicación si hace lisogenia, porque ese material genético se va a quedar como parte de quién, del genoma de la bacteria. ¿Ok? Entonces, eso ya no se va a dar así en lo que es el ciclo lisogénico. En cambio, en el ciclo líptico, sí, sí se va a dar de esas formas. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Alguna otra duda? Ah, Luz decía, ¿se realiza este mismo proceso de replicación en la bacteria? Claro, se da en la bacteria, se da en las células vegetales, se da en las células animales, en las células fúngicas. O sea, cuando se hace el ciclo lítico, sucede de la misma forma en casi todo el tipo de células que existen en la naturaleza. ¿Alguna otra duda? Muy bien, muy bien. Pasamos entonces ahora a la siguiente diapositiva. El virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Ok? Un momentito. Lo que pasa que aquí en la ciudad universitaria el calor es bastante intenso, ¿no? Hay que hidratarse porque si no, empezar ahí a colapsar. Bien, ¿qué pasa con el virus de la inmunodeficiencia humana? Bueno, todos sabemos que causa lo que se conoce como el síndrome, ¿ya?, de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? SIDA. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se da este síndrome? Lo que pasa es que este síndrome anula a el sistema inmunológico a poder actuar contra agentes patógenos. ¿Y por qué se anula? Es que justamente existe la infección por parte del VIH en el cuerpo, ¿ya?, cuyas células objetivos son las CD4, o conocidos como linfocitos colaboradores o cooperadores, ¿ya? Ese es el asunto. Ahora, ¿cuál es el rol del linfocito CD4? ¿Por qué causa tantos estragos este virus? Bueno, en realidad, el asunto principal de esto es que los linfocitos CD4 son unas células muy, muy importantes, ¿ah? Y son las encargadas de hacer presentación a los anticuerpos, al sistema inmunológico de los agentes patógenos que están ingresando al cuerpo. O sea, esa es su función trascendental, ¿ya? Presenta, avisa, chismea
acerca de la presencia de un determinado patógeno dentro de nuestro cuerpo, que usualmente es a nivel sanguíneo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿cómo está constituido el virus de la inmunodeficiencia humana? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros tenemos aquí es la presencia del genoma. Es un doble genoma. ¿Ah? Es un genoma de ARN, ¿ok? Pero que es doble. Con dos cadenas de ADN que tiene. Luego vamos a encontrar ahí que en el genoma se va a transcribir el gen de la transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, ¿no? O transcriptasa reversa, como le digo. Está ahí, es un gen que se va a codificar. Aparte tenemos proteínas de nucleocápside, proteínas de cápside P24, la glicoproteína 120, la glicoproteína 41, la 17. O sea, está casi mapeado el VIH y se está viendo exactamente cuál es el tipo de receptor que utiliza, ¿ya?, para unirse a los receptores CD4. Muy bien. Luego tenemos aquí a la integrasa, que es la enzima que le permite al ARN viral, o sea, al genoma viral, permite que se pueda integrar tranquilamente en el genoma de la célula hospedera y con ello, ¿ya?, poder dar inicio a la replicación viral. ¿Ok? Y finalmente tenemos aquí la envoltura que ya conocemos. La envoltura. Y aquí vamos a tener otro tipo de proteasas, ¿no? Estas proteasas, por ejemplo, para hacerse plazo, la matriz mitocondrial, diré, intracelular, la matriz o el citoesqueleto, que está compuesto por proteínas, ¿no? Como el citoesqueleto, los filamentos intermedios o los microfilamentos. ¿Correcto? Entonces, este es el virus de la inmunodeficiencia humana. Aquí vamos a tener nosotros cómo es que participa este virus. ¿Ya? A ver, vamos a analizar la imagen. Muy bien. Una vez analizada, antes de continuar con la explicación de esta diapositiva, consulto, ¿hay alguna duda, una duda dudosa o una inquietud? No, profesor. Vaya, muy bien, perfecto, gracias, señor. Bien, entonces, ¿cómo es que el VIH ingresa? ¿Ya? ¿Cómo es que este de aquí ingresa al cuerpo? Es algo muy similar a lo que les he estado explicando cuando estamos hablando de las bacterias. ¿Ya? El VIH lo que va a hacer es reconocer grupo celular. ¿Cómo lo reconoce? Por el receptor CD4. El receptor CD4 es básicamente, o es propio de este sistema inmunológico, ¿no?, de algunas células dendríticas. Ahí está estos receptores CD4, que tienen una función fisiológica, metabólica determinada, pero que, repito, el VIH evolucionó para poder acoplarse a este tipo de receptor y por ende poder infectar a la célula. Muy bien, entonces fíjense, aquí tenemos el VIH
cuya glicoproteína 120 ha reconocido al receptor CD4. ¿Ya? Esto promueve que el CD4 disminuya en cuanto a su tamaño y haga la fusión de membranas. Ahí se funcionan las membranas, ¿ya? Produciendo de que se libere la nucleocápside. Luego la nucleocápside lo que va a realizar es destruirse, la producción de proteasa, y se va a tener al ARN viral. El ARN viral va a servir como molde a la transcriptasa inversa para copiar ahí un molde de ADN adicional. ¿Ya? Y ahí está. Y entra. ¿Correcto? Entra al núcleo y así se integra. Gracias a la acción de la integrasa. Pero el virus ha secuestrado la célula para que trabaje solo para ella. Encontramos nosotros aquí, ¿ya?, a un segmento que es amarillo, un segmento rojo y otro segmento amarillo. El segmento rojo es el que se va a traducir. ¿Ya? Con esto se va a desarrollar, ¿qué cosa? La producción de las proteínas virales para formar la cápside y finalmente ya por ahí la nucleocápside. ¿Ok? Entonces tenemos la integración. De la integración viene la transcripción, se va a expresar ahí, y luego vamos a tener muy bien. Ahora, se empieza a replicar más cantidad de ADN, se empieza a replicar más cantidad de nucleocápside y finalmente se va a ir armando en el citoplasma las nuevas nucleocápsides y que por acción de gemación, y esto es lo que destruye también a la célula, se van liberando más partículas virales para infectar así a otras células. ¿Correcto? Profesor, ¿podría volver a explicar? Se corta por un momento. ¿Qué parte, mi estimada? Desde transcripción. Allá, lo de transcripción. Bien, como le decía, como este es un virus de ARN, no se puede integrar el ARN al genoma, cuando es un genoma de ADN. ¿Ya? Entonces, para ello se hace uso de esta enzima que es la transcriptasa inversa. ¿Y qué va a hacer la transcriptasa inversa? Va a usar este ARN viral como molde y va a empezar a sintetizar, ¿ya?, al ADN, ¿correcto? Al nuevo ADN. Y lo que sintetiza el nuevo ADN, este ADN vuelve a sintetizar para sacar su doble cadena. Y así vamos a tener nosotros el ADN viral y este se va a integrar. A partir de este ADN que se ha integrado, ya empieza a expresarse, ¿no? Sucede la transcripción, se forma un ARN, que es la transcripción, por ejemplo, para las nucleocápsides, ¿no?, para las proteínas que van a formar la futura cápside. ¿Correcto? Eso Entonces, es el profesor, mecanismo. se tendría que arreglar el tema del ADN, todo eso si alguien quiere crear una medicina o una cura para el VIH. En realidad, mi estimado, las curas o los tratamientos están enfocados en bloquear esto. O bien bloqueas esto, o bien bloqueas esto. ¿Ya? Pero hay una tercera estrategia, bloquear esto. Porque tú bloquear el ADN es como ahí te juegas a doble filo. ¿Por qué razón? Porque tratar de bloquear al virus, puedes bloquear genes importantes para tu célula. ¿Ok? Las estrategias que más se están empleando, en primer lugar, es bloquear esto. Otra segunda estrategia es bloquear la transcriptasa reversa, porque si tú bloqueas esta acción, ya no sucede esta otra acción. O bloquear la salida, ¿no?, impidiendo de que, si bien ha infectado a la célula, el virus no puede, o no va a poder liberarse de esa célula. ¿Deja entender?
Sí, profesor. Muchas gracias. Chévere. Acá. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Duda dudosa? Perfecto. Continuemos entonces con la siguiente diagrama. Ahora, todos sabemos que se puede dar el caso de que te infectes con VIH, pero que no tengas SIDA. ¿Cómo es eso, profe? Puede infectarme con VIH, pero que no desarrolle el SIDA. Bueno, se puede dar, claro, se puede dar. Es como cuando estamos hablando de la COVID. Una cosa es la COVID, ¿no? Y otra cosa es el SARS-CoV-2. ¿Ya? Yo estoy seguro que todos ustedes se han infectado con SARS-CoV. Pero lo que no estoy seguro es si alguno de ustedes ha desarrollado COVID, porque son dos cosas diferentes. Entonces, uno se puede infectar, pero no desarrollar la enfermedad. En el caso del VIH, las personas se pueden infectar, pero por mecanismos que ahorita no se saben, no desarrollan la enfermedad, pero sí son VIH positivos. ¿Ya? Bien. Entonces, el VIH, ¿cómo se puede transmitir? Bueno, se puede transmitir por transfusiones sanguíneas, ¿no? O porque has compartido agujas, digamos, en aquellas personas, pues, que consumen drogas, ¿no? Que se inyectan drogas. O sea, compartir la aguja, el virus puede salir en la traza de sangre del donador y meterse a través del vaso sanguíneo del receptor, ¿ya? Entonces, en este caso, es importantísimo que al momento que uno done sangre, les hacen una serie de preguntas, por lo que es importantísimo siempre responder con la verdad. Bien, la otra manera, ¿ya?, de pasar el VIH es a través de la madre al feto, al hijo o a la hija, ¿ya? Entonces hay un riesgo, una probabilidad de que se pase el virus y el feto también nazca, ¿no?, con la infección viral. Luego estamos el otro conocido, pues que ya sabemos, las relaciones sexuales, ¿no? En donde no se ha usado la protección correspondiente. Es importante esa parte, ¿no? Que si vamos a tener una vida sexualmente activa, ¿no?, si practicamos la monogamia, bueno, no hay problema, básicamente se disminuye el riesgo porque, bueno, es una cuestión de fidelidad, ¿no? No vas a tener teniendo relaciones con otra persona que no sea tu pareja. Entonces, eso es, digamos, anteriormente o antiguamente era un freno para el avance del VIH. ¿Ok? Ahora, el VIH no se transmite. ¿Cómo no se va a transmitir? Si una persona con VIH está infectada y nada en una piscina, o sea, los demás no se van a infectar. ¿Ya? O sea, el virus no va a viajar en el agua. Profe, y si me tomo el agua, bueno, la vía tiene que ser sanguínea, no digestiva. Luego tenemos mediante la saliva, el sudor, las lágrimas o los besos con la boca cerrada. ¿Qué significa eso? Sí, algunas veces se ha reportado en la presencia de la saliva y en el sudor algunas partículas virales, unas partículas del VIH. Pero una cuestión simpática, mis estimados, es que, repito, el VIH no penetra la piel como tal, ¿no? Uno puede hablar, inclusive gotitas de saliva pueden salpicar a tu brazo y eso no significa que te vas a infectar. ¿Ya? Se necesita ingreso por torrente sanguíneo. Por los insectos o por las mascotas, también lo mismo. No se va a desarrollar, ¿ya?, una infección por parte de nuestras mascotas o por parte de animales. Y finalmente, tampoco vamos a desarrollar una infección viral si compartimos el baño, ¿ya? A no ser, pues, que la persona infectada haya sangrado en el baño, tú hayas tenido una herida abierta y ¡pum!, piña eres y te infectas, ¿ya?
Entonces, eso es una cosa interesante. ¿Ya? Eso es interesante. Ahora, ¿cómo pruebo? ¿Cómo voy a poder detectar el VIH? ¿No? Se hace por dos maneras. Por el ensayo ligado de enzima, que es ELISA, o por la prueba de Western blot. ¿Ya? Ahora, la ELISA es presuntiva. La Western blot es confirmatoria. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? ¿Ya? La ELISA, o sea, la prueba presuntiva, ¿qué va a detectar? Va a detectar anticuerpos específicos contra el VIH. Y algunos de ustedes dicen, pero profe, si hay anticuerpos específicos contra el VIH, ¿por qué no cura? O sea, ¿por qué no simplemente se usa para curar? Lo que sucede es que estos anticuerpos se utilizan, ¿ya?, para detectar al virus ahí en la placa de ELISA, no para que se detecte el virus dentro de la célula cuando esté infectando. ¿Ya? Es una prueba rápida y económica, claro que sí, para poder, digamos, saber de mano, de primera mano, si estamos sanos o probablemente nos hayamos infectado. ¿Ya? Puede producir falsos positivos, ¿no? Es decir, la reactividad cruzada con otros anticuerpos. Particularmente en algún grupo de embarazadas, ¿ya?, se puede dar el resultado de ELISA positivo en VIH. ¿Ya? Y esto es porque existe una reactividad cruzada. Los anticuerpos que algunas embarazadas pueden producir y que pueden ligarse a cualquier otra cosa, pero que en el examen se ligan a el VIH. Se te da un falso positivo. ¿Ya? Ahora, cuando tú te haces la ELISA, a nivel de anticuerpos, con la prueba rápida y económica, ¿ya? Todo esto, repito, es una prueba presuntiva, o sea, se va a presumir si tiene o no. Pero, ¿cuál es una prueba confirmatoria? Una prueba confirmatoria es que sí o sí tienes la enfermedad. Y para ello tenemos aquellos enfoques que están dirigidos a determinar las proteínas virales, ¿ya? Claro, es una prueba que es compleja y costosa y va a requerir de un equipamiento. Ahora, profe, ¿por qué no de arranque, profe? Si ya me infecté, en vez de estar haciendo ELISA y me estoy gastando mi dinero, ¿por qué no hago la Western blot, que es una prueba confirmatoria? No, lo que pasa es que te puede dar falsos resultados, ¿no? Un falso negativo o un falso positivo, dependiendo de. Entonces, es necesario que se haga bajo una supervisión. Listo. Antes de pasar a esta otra diapo, ¿dudas dudosas? Profesor, ¿y cómo se desarrollan estos anticuerpos? ¿Cómo tenemos el desarrollo de nuestros anticuerpos? Lo que sucede es que cuando un virus, una bacteria o cualquier otro patógeno ingresa a nuestro cuerpo, va a ser activado, va a ser ubicado y difamado por los linfocitos CD4. Esa es su función. Entonces el linfocito CD4 va a llamar al linfocito B, que va a interaccionar con el patógeno y va a producir el anticuerpo. ¿Ya? Estos anticuerpos son específicos para esos patógenos. Ok, profesor. Pero el virus del VIH apenas se inserta en la célula, ¿ya empieza su funcionalidad o cómo? Excelente pregunta. ¿Ya? O sea, cuando entra va a buscar el receptor específico y comienza a hacer su actividad. ¿Ya? No es que va a esperar que se den mejores condiciones. No. El virus va a activarse y empezar a realizar la actividad para la cual ha sido diseñado. Ok, profesor, gracias.
¿Alguna otra duda, inquietud? Muy bien. Vamos a pasar ahora a la teoría celular. Pero antes de proseguir, les voy a pedir una licencia de 2 minutos para ir a mojarme un poquito la cara porque estoy en la oficina y está haciendo calor infernal. Ya, vamos a entrar a un descansito de 2 minutos nada más. Muy bien, vamos a continuar entonces. Muy bien, teoría celular. Bien, dejamos los virus entonces. ¿Alguna duda con respecto a VIH? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Sí, profesor, todo bien. Muy bien, ok. Entonces, si no hay, vamos a continuar. Vamos a pasar ahora ya a la teoría celular. O sea, vamos a estudiar aquí a lo que son las celulitas. ¿Ya? Entonces vamos a hablar en esta hora que nos queda acerca de las bacterias y la próxima semana estamos hablando de la célula eucariota. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este caso, vamos nosotros a mencionar ¿ya? Que existieron, en primer lugar, personas que consideraban que nosotros estábamos conformados por cosas más pequeñas y que no éramos una unidad como tal, ¿no? Que nuestros cuerpos no son una unidad como tal.
¿Y quiénes desarrollaron esto? Bueno, hubo personajes que empezaban a observar acerca de la composición de la materia orgánica, ¿no? Más allá del punto químico, porque eso es lo que hemos visto la semana pasada. Bien, entonces en este caso, Matthias Schleiden y Theodor Schramm, ya uno es solo, el otro botánico, empezaron independientemente a determinar que tanto las plantas como los animales estaban conformados por tejidos y que estos tejidos a su vez tenían unas unidades repetitivas que se conocían como células. ¿Ya? Dijeron que los animales están conformados por células y las plantas están conformadas por células. Lo hicieron de manera independiente, ¿ya? Pero se llegó a este colorario, ¿no? Que los cuerpos de todas las plantas y animales están formados de células. Luego vino Rudolf Virchow, ¿ya? Que dijo en el latín omnicélula es célula, que significa que solo pueden aparecer nuevas células por división de las células preexistentes. Entonces hace una clara alusión a lo que nosotros conocemos como la mitosis, en donde se obtiene dos células hijas a partir de una célula madre. O sea, debe existir célula. Y finalmente ya vino August Weismann, quien ya hizo toda una compilación de los enunciados que habían hecho sus predecesores y determina que todas las células que ven actualmente se remontan a los tiempos más antiguos. Significa de que la vida misma está ligada a la evolución de la célula. Entonces, todas las células, así como la vida que existe, la diversidad de vida que existe en estos momentos, ¿ya? Proviene de ancestros comunes. Entonces, en ese mismo contexto, ¿ya? Todas las células que existen también van a venir de ancestros comunes, de tipos celulares comunes. ¿Correcto? Entonces, en esto se enmarca lo que se conoce como la teoría celular. ¿Hay claro? ¿Alguna duda dudosa? ¿Todo claro? Ahora, las células procariotas. ¿Qué son las células procariotas? Por definición, cariota viene de carioteca, ¿ya? Que es la envoltura que rodea el ADN, el material genético en las células, ¿no? Algunos le dicen también membrana nuclear, pero en este término se le dice carioteca. Pero le antecede la palabra procarioteca, o sea, antes de la carioteca. ¿Ya? Antes de. Profe, entonces, eucariota significa después de la carioteca. No. Eucariota significa con la carioteca. Con cariota. ¿Correcto? No después de. Sí. Con cariota. Entonces, en este caso estamos antes de la carioteca. Entonces, las células procariotas, las que más nosotros conocemos, la que más se ha escuchado, la que más vende, son las bacterias, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente nosotros hemos escuchado de bacterias no dentro de un concepto positivo, de un concepto bonito, sino que hemos estado escuchando de las bacterias a raíz de se enfermó, se infectó, se murió, ¿no? Y ahí es donde aprendimos de las bacterias. Pero en general, las bacterias las tenemos tanto patogénicas como también aquellas que resultan ser útiles en la industria humana. Bien, ahora, estas células procariotas van a agruparse, dividirse durante varios aspectos, en diferentes enfoques, ¿ya? Por ejemplo, en formas y agrupaciones, las procariotas o los procariotas se van a clasificar en cocos, ¿no? Porque su estructura es esférica. Puede ser coccus simplemente, puede ser diplococcus, porque hay dos, puede ser tétradas, porque hay 4, puede ser sarcinas, que hay 8. Tenemos a los streptococos, aquellas que están en fila, columna, y tenemos los estafilococos, aquellos que van a formar un racimo. Son los estafilococos. Por otro lado tenemos a los bacilos, cuya forma es como una capsulita, una pastilla, una cápsula, básicamente un antibiótico.
Y así, ¿no? Bacilo. Su forma es de una cápsula. Ahora, existe un intermediario entre coco y bacilo y por eso le llaman cocobacilos. Vamos a encontrar dentro ya de bacilos, vamos a encontrar los diplobacilios, que quedan formados de a dos. Tenemos streptobacilios y tenemos las palizadas. ¿Ok? Que están agrupadas una de otras. Entonces, eso con respecto a los bacilos. Y luego tenemos formas ya un poquito más complejas, que son los espirilos. ¿Ya? Típico, esto es un espirilo en forma de tirabuzón, espiroqueta. Tenemos vibrio, algunos veces tiene forma de una coma. ¿Ya? Un ejemplo de vibrio tenemos a Vibrion cholerae, que es el que produjo cólera en los años del 93. Ustedes todavía ni siquiera han nacido, pero pregúntenle a sus señores padres, que deben ser de contemporáneos. ¿Ya? Si hubo en el 93, tuvimos una epidemia con respecto al cólera. Luego tenemos las espiroquetas. ¿Ya? Espiroquetas. Estas espiroquetas tienen forma de tirabuzón, un poquito más diseñados que los espirilos como tal. ¿Ok? Y estas espiroquetas nosotros las vamos a encontrar, por ejemplo, cuando se nos hace una herida en la boquita. Se nos forma un afta. Ahí es donde aprovechan estas espiroquetas a estar. Ahí les encanta estar. Cuando ustedes ingresen a la universidad, se les toca, quizás a algunos de ustedes les va a tocar estudios generales, ciencia y ambiente o biología como tal. Hay una prueba en donde se ve reconocimiento de célula bacteriana y se utiliza el sarro dental. Y se puede observar ahí la presencia de bacterias, que es lo usual, que es común. Nadie está limpio, pulcro de bacterias. Inclusive hay bacterias que son beneficiosos para nuestro esmalte dental, es como si fuera una simbiosis. ¿Ok? Bien, pero cuando hay unas aftas, estas espiroquetas son unas bacterias oportunistas y ahí están, pululando por todo ese lado. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las estructuras generales en bacterias? ¿Hasta ahí alguna duda? Profesor, disculpe, ¿podría mencionar nuevamente qué era la carioteca? La carioteca es la membrana que protege el ADN. Algunos, o sea, la carioteca y el ADN forman lo que se conoce en una célula eucariota como núcleo. O sea, repito, carioteca es la membrana que protege. ¿Ok? Algunos se conoce como la envoltura nuclear. Ah, ok, ¿Entienden profesor, bien? gracias. Listo, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Otra duda dudosa? Bien. Sigamos entonces. Estructuras generales que vamos a encontrar en las bacterias. ¿Qué cosita encontramos nosotros? Entonces, en este caso, vamos a tener a la pared celular, que es la estructura más grande, más fuerte, ¿ya? Que le da la forma a la bacteria, le da esa resistencia. Tenemos como función a la estructura, que es una estructura rígida, ¿ya? Resistente, responsable de la forma bacteriana. Entonces, va a haber dos tipos de estructuración de la membrana. Vamos a encontrar, ¿ya?, a lo que son los gram negativos, los gram positivos. Voy a comenzar con los gram positivos. ¿Qué pasa con los gram positivos? En el caso de los gram positivos, ustedes van a observar que el componente bastante primordial es el peptidoglicano, ya que es un tipo de carbohidrato. El peptidoglicano. Ahora, si ustedes observan, este peptidoglicano es bastante grueso. Y acá abajo tenemos nosotros a la membrana. ¿Ven? Acá está la pared y aquí está la membrana. Existe entre la pared y la membrana un espacio periplásmico, ¿ya? Ahora, el peptidoglicano tiene algunas estructuras que se entrecruzan, que se pueden denominar ácido lipoteico.
lipoico y el ácido peitoico. ¿Ya? Bien, esta es la gram positiva. Característica, una pared gruesa. ¿Ya? Sobre esa pared ya no existe nada. O sea, lo que uno mira de frente es la pared, ¿no? A través del microscopio, obviamente. Entonces es una gram positiva. Luego, por otro lado, tenemos a las gram negativas. En el caso de las gram negativas, miren el péptido glicano. Es diminuto. Es diminuto. Ahora bien, en ese caso, wow, ¿por qué es diminuto? Eso sería una desventaja. Pero si ustedes se dan cuenta, si bien es cierto, es muy delgada esta pared, tenemos a lo que es la membrana externa. Las gram negativas se diferencian de las positivas ya, por dos cosas. Uno, la gruesa pared en las gram positivas y dos, la membrana externa en las gram negativas, ya que está constituida por lipopolisacáridos. Y la membrana plasmática como tal es la que está acá abajo. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo bien? Muy bien. Preguntando más. Ojo, preguntando más. Bien. Ahora, membrana celular, ¿no? Representa pliegos internos. A ver, acá hay un pliegue interno, no nos han puesto pliegue interno. Ya es un pliegue que debería estar así, medio sinuoso. Acá está, acá hay un pliegue interno, ¿no? Y ahí está. Entonces presentan pliegues internos. Estos son los mesosomas. ¿Qué le permiten los mesosomas? Bueno, les permite realizar un proceso muy semejante a la respiración celular. ¿Ya? El mesosoma. Citoplasma. Contiene abundante agua, proteínas y glúcidos. Agua, hay proteínas, hay glúcidos, hay lípidos, hay iones, hay inclusiones citoplasmáticas y están los ribosomas. Entonces, ahí estamos. Todo ese componente. Luego tenemos una región nuclear. Región nuclear. No está diciendo núcleo, está diciendo región nuclear. Lo que se conoce básicamente, ¿no? Lo que ustedes van a escuchar más, es el nucleoide. ¿Ya? El nucleoide. Entonces, ¿de qué está hecho el nucleoide? Está formado por un ADN de naturaleza circular. ¿Ya? Repito, formado por ADN de naturaleza circular. Muy bien. Entonces, en esta imagen tenemos, aparte, lo que es un flagelo, un pelo, por ahí puede estar una fimbria. ¿Consultas hasta ahí? Muy bien. Por otro lado, tenemos las estructuras variables en bacterias. O sea, estas de acá son estructuras que sí o sí deben tener todas las bacterias. ¿Ya? O sea, todas mínimas tienen que tener su pared, su membrana, su citoplasma y su región nuclear. Ah, claro, hay un grupo de bacterias que no lo tienen, que no tiene pared. Eso se llaman micoplasmas. ¿Okay? Los micoplasmas no van a tener pared celular. ¿Ok? Es una excepción a la regla. Los micoplasmas. Muy bien. Ahora, estructuras variables, que no lo tienen todas las bacterias. Es como dicen, es una bacteria tuneada. Vamos a tunear la bacteria. La evolución va a empezar a tunear alguna bacteria. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de una tuneada bacteriana, es porque va a agregarse estructuras adicionales. Por ejemplo, la cápsula. La cápsula, no cápside, cápside en los virus. La bacteria es cápsula.
En caso de la cápsula, le sirve para protección extra contra antibióticos. Luego vamos a tener a los flagelos. Estos flagelos sirven para la motilidad de la bacteria. ¿Ok? Ahora, estos flagelos pueden estar posicionados en 4 formas. Puede ser un solo flagelo, ¿ya? Se le dice monotrica. Monotrica. Puede ser unos 3, ¿ya? O un mechoncito de flagelos, se le dice lofotrica, ¿ya? Lofotrica. Pero ese mechoncito sigue estando en un solo lado. Asimismo, también están aquellos, lo tenemos aquí, anfitrica. Es cuando el mechoncito de los flagelos están opuestos, ¿ya? Se ubican en sentido opuesto, uno en la cara anterior, el otro en la cara posterior. Eso es anfitrica. Y luego tenemos los peritrica. Estos peritricas ya son aquellos cuyos flagelos están pues alrededor de toda la bacteria. ¿Ok? Ya, repito, alrededor de toda la bacteria. Muy bien, entonces esto es con respecto a los flagelos. Muy bien. ¿Consultas hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profesor, se entendió. Muy bien. Listo, entonces pasamos a esta hora. Estructuras variables. Seguimos en estructuras variables. Tenemos aquí pili o fimbrias. ¿Ya? Pili o fimbrias. Bueno, en algunos textos ustedes van a encontrar, ¿ya? En algunos textos ustedes van a encontrar separados pili y separado fimbrias. O sea, ¿por qué están separados? En este caso, el pili como tal se le conoce a las estructuras que están encargados de pasar los plásmidos de un lado a otro. Esto de acá. A este se le dice el pili. ¿Ya? Que tiene que ver con un mecanismo de transferencia genética horizontal de material genético entre bacterias. Ese es el pili. Pero las fimbrias, también se le dice al pili, las fimbrias más que nada están relacionadas, ¿ya?, a la adhesión de la bacteria sobre el sustrato. ¿Correcto? Entonces, no confundir con flagelo, porque fíjate, el flagelo es mucho más grande, el flagelo es mucho más grueso, y este viene básicamente desde el citoplasma. En cambio, las fimbrias y el pili no lo dan. Pero, sin embargo, el pili, sin embargo, el pili puede llegar a desarrollar, ¿ya?, lo que es el proceso de conjugación. ¿Qué significa? Aquí, como vemos, una bacteria desarrolla un pili y engancha a otra bacteria. ¿Para qué? Para que le pase material genético. Antiguamente se pensó que este era el mecanismo de reproducción sexual en las bacterias. Muy bien. Por otro lado tenemos los plásmidos, justamente, ¿no? Ya que estamos hablando de que el pili permite el paso del plásmido, ahora vamos a hablar de plásmidos. ¿Y qué son los plásmidos? Bueno, los plásmidos son ADN o material genético adicional extracromosómico. ¿Ya? Esos son los plásmidos. Son material genético extracromosómicos. Aquí no forma parte del genoma, ¿no?, o extragenómico, por eso le decimos. Pero que tienen una importancia. ¿Cuál es esa importancia? Lo que sucede es que estos plásmidos
¿ya? Van a otorgarle a la bacteria ciertas características como la resistencia a antibióticos, resistencia a metales pesados, resistencia a agentes químicos, ¿ok? Supervivencia, le puede otorgar también una ventaja sobre degradación de un nuevo tipo de sustrato. O sea, los plásmidos otorgan algunas ventajas selectivas a las bacterias. Ahora, por otro lado tenemos las esporas. Ya, las esporas. Las esporas ya son una estructura que se forma cuando la célula bacteriana entra o se encuentra en un ambiente demasiado hostil, demasiado agresivo, muy estresante. Demasiada competencia para sobrevivir. Entonces, ¿qué hace? Desarrolla un engrosamiento de la pared alrededor de su nucleoide, ¿ya? Y desarrolla el mecanismo de esporulación. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos una imagen de una imagen microscópica de un cultivo que se le puede examinar las esporitas. Y como ven, hay algunas esporas que se han quedado liberadas. ¿Ya? Y aquí están solo esporitas. Solo esporitas. Bien. Hasta ahí, ¿alguna consulta, duda dudosa? Profesor, ¿podría mencionar nuevamente qué eran las fimbrias y en qué se diferencia con el pili? Ya. Las fimbrias sirven para adherirse, ¿ok? Son filamentosas, pero compactas. ¿Ya? Es una estructura filamentosa, pero compacta. El pili sirve para hacer conjugación. Es filamentoso, pero hueco. ¿Ok? Pero, ojo al piojo. Aquí en la pre se le está diciendo piliofimbria. Entonces, es importante el contexto en la pregunta, ¿no? No creo que les pongan pili en A y fimbria en D si están hablando de manera general. Pero si, por ejemplo, les preguntan sobre la conjugación bacteriana es llevado a cabo por A, pili, B, fimbria, C, espor, ahí gana ¿quién? Ahí gana la palabra pili. ¿Ah? Pili es una denotación más específica. Inclusive, algunos dicen que los pili son fimbrias especializadas. ¿Ya? Por eso es importante leer el contexto de la pregunta. Pero no va a entrar mucho dilema con respecto a ello. Ok, profesor, gracias. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a pasar cómo es la nutrición en las bacterias. ¿Cómo se nutren las bacterias? Un momentito, por favor. Ya, un ratito. Bien. Muy bien, entonces, ¿cómo se van a nutrir las bacterias? ¿Cómo es su estrategia de nutrición de estos organismos bien simpáticos? Bien, en primer lugar vamos a tener que se puede clasificar, ¿ya?, la alimentación bajo dos conceptos. Se puede clasificar por su fuente de carbono y por su fuente de energía. Si hablamos por la fuente de carbono, vamos a tener a las autótrofas y a las heterótrofas. Se entiende, ¿no? Autótrofas, heterótrofas, eso lo hemos aprendido hasta de colegio. Autótrofas son aquellas que van a coger y van a obtener el carbono de fuentes inorgánicas. O sea, no de otro organismo, sino de fuentes inorgánicas.
como el dióxido de carbono, por ejemplo. ¿A quiénes tenemos ahí? A las cianobacterias y a las plantas, obviamente, ¿no? Que hacen su proceso de fotosíntesis. Luego tenemos heterótrofas, que obtienen carbono de fuentes orgánicas, o sea, bacterias que nos infectan a nosotros, se están alimentando de nosotros, hemos sido, pues, y nosotros somos fuente orgánica. Entonces, por esa razón es el que se tiene este aspecto. ¿Ya? Entonces, ahí está. O sea, se sobreentiende por el término. Quizás por el otro lado sí sea un poquito complejo, como la fuente de energía. Por la fuente de energía, ya. Por la fuente de energía vamos a tener a los quimiótrofos y a los fotótrofos. Los quimiótrofos, ¿ya?, son aquellos que van a utilizar la energía, pero a través de elementos químicos. Los fotótrofos son aquellos que van a obtener su energía a través de la fotosíntesis. O sea, mejor dicho, de la luz solar, no fotosíntesis, sino de la luz solar. Ahora, dentro de los quimiótrofos vamos a tener a los quimiolitótrofos, ¿ya?, y a los quimioorganotótrofos. O sea, los quimiolitótrofos son aquellos que van a tener la energía de elementos químicos, ¿no?, como la bacteria del azufre, las bacterias del hidrógeno. En cambio, los quimioorganotótrofos, estos van a ser en su mayoría procariontes, ¿no? O sea, la mayoría de procariontes son quimioorganotótrofos y son los que se encargan de los, digamos, ¿no?, tipo de Escherichia coli, son los que hacen simbiosis con nosotros, son también aquellos que nos causan enfermedades. O sea, los quimiolitótrofos, ¿no?, los quimiolitótrofos como que no nos causan muchas enfermedades porque somos una fuente orgánica, pero los quimiorganotótrofos son aquellos que se van a alimentar de componentes orgánicos, ¿no? Desde ahí van a obtener su energía. Entonces, esta es la clasificación de las bacterias. ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo bien? Muy bien. Continuemos entonces. ¿Cuál es la reproducción? ¿Ven? Aquí cambia el término. Acá se pone reproducción. No es como en los virus que decía replicación. Aquí es reproducción. En este caso, cuando nosotros hablamos de la reproducción en las bacterias, vamos a encontrarnos con este fenómeno. Bipartición. Este término, bipartición. Y el otro término es fisión binaria. Voy a colocarlo acá, en el chat. Fisión binaria. Ya, ese mecanismo. O bipartición. Fisión binaria o bipartición. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en ese contexto, lo que va a suceder es lo siguiente. Primero, la célula que se va a dividir, lo primero que tienen que hacer es duplicar su genoma. ¿Ven? Aquí el genoma está duplicado. Los genomas generalmente están, digamos, enganchados, acoplados a lo que son el mesosoma. Ya, está el mesosoma, aquí está la membrana celular, ahí está el ADN que se ha replicado, aquí está la pared celular, ¿no? Bien, entonces, luego empieza a despejarse un genoma del otro. Se empieza a despejar aquí, ¿ya? Se ha duplicado el DNA, ¿ya? Y se genera otro mesosoma, que vemos acá. Cada genoma, entonces, está enganchado a un mesosoma, ¿ya? Luego, los mesosomas empiezan a arrastrar a los genomas hacia laterales y se empieza a desarrollar un septo o pared intermedia. Ya. Cuando se desarrolla este septo o pared intermedia, ya tenemos la independencia de estas dos celulitas.
que al final, ¿no? Uno dice, como las células hija, se van a romper, ¿no? O sea, bipartir, y tenemos dos células bacterianas como tal. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es lo que es la reproducción de las bacterias. Por otro lado, tenemos a la transferencia de genes. ¿Qué es eso? Okay. Aquí hay que entender algo. Cuando uno habla justamente aquí de la reproducción, para poder tener el contexto adecuado, si ustedes ven, el material genético va a pasar de la célula madre que duplica su genoma a las células hijas. O sea, esto es una herencia vertical. ¿Ya? Repito, a este tipo de herencia se le llama vertical. ¿Correcto? Bien. Ahora, existe un movimiento o un proceso en donde el material genético no es pasado de una célula madre a una célula hija, sino es pasado de una bacteria a otra bacteria, sin que ésta se haya replicado. Entonces, el proceso por el cual se transfieren genes de una bacteria a otra se le llama transferencia genética horizontal. ¿Ya? Entonces, en este caso, esta transferencia genética horizontal utiliza varios mecanismos. Y el mecanismo más conocido y que es gobernado por la bacteria, que es controlado por la bacteria, es el de conjugación. ¿Ya? La conjugación. ¿Y en qué sucede aquí? El proceso de conjugación. Bueno, ahí entra el pili. ¿Ven? Ahí está el pili nuevamente. La bacteria donante tiene acá su cromosoma, que está en rojo, y tiene su plásmido móvil. Entonces, la bacteria receptora es la que pone su membrana en competencia, es decir, accesible a cualquier material genético. ¿Ya? Lanza algunos elementos químicos para que ésta la detecte y empiece a desarrollar el pili. Finalmente, el pili se va a enganchar a la bacteria receptora, ¿okay? Y esto va a motivar que en la bacteria donadora, ¿ya?, se empiece a desarrollar la replicación del plasma. ¿Correcto? Y esa copia del plásmido, ese ADN, va a ir viajando a través del pili. Y aquí, no lo sé por qué no lo han considerado. Acá es como si se están fusionando las membranas. No, aquí no se fusionan las membranas, aquí no se fusionan las paredes. Aquí está el pili. ¿Ya? No sé que aquí lo han dibujado mal. Aquí está el pili. A través del pili está viajando esta copia del plasma. Y finalmente, la bacteria donante se queda con una copia y la receptora se va a convertir en una donante. ¿Ya? Porque ya tiene este pili y este pili va a tener la capacidad de estar conjugando. Muy bien. Entonces, ese es el proceso de conjugación. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces a través de los pilis? El plásmido. ¿Pero por qué lo hace? Ya, porque el plásmido otorga, ¿qué cosa? Otorga resistencia a antibióticos, resistencia a metales pesados, capacidad de degradar nuevos sustratos, capacidad de resistir a nuevos ambientes. Y es el principal mecanismo por el cual se genera la resistencia microbiana. ¿Ah? Ustedes han escuchado de que hay bacterias que resisten a los antibióticos. ¿Y por qué? Porque tienen mecanismos por el cual van a burlar a esos antibióticos, ¿no? Esos mecanismos, la mayoría de ellos han sido transmitidos de una especie bacteriana a otra por el pili, por el proceso de conjugación. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda dudosa? ¿Se entendió?
Profesor, ¿y este nuevo donante puede seguir donando a otros? Sí, siempre en cuando esos otros lo pidan, ¿ya? Lo pidan. Si no lo piden, no lo donan. Profe, pero ¿cómo es que lo piden? ¿Le mandan un mensajito, un WhatsApp? No, son señales químicas. ¿Alguna Ah, otra ok, duda dudosa? profesor. Ya, muy bien, Denise. Muy bien, continuamos entonces. Ahora, otro mecanismo de transferencia genética horizontal es la transformación. Y en la transformación, aquí no es que exista un donante como tal, sino que una bacteria que no logró resistir el estrés, mucha competencia o mucho antibiótico de por medio, ya no resiste más y colapsa la bacteria y ¡pum! Muere explotando su líquido, ¿no?, intracelular. Entre ellos están los fragmentos de ADN. Estos fragmentos de ADN viajan ahí a distancias cortas y son adquiridos por otra bacteria, lo que se conoce como la bacteria receptora, en donde va a interiorizar el fragmento. Una vez que está en el interior, este fragmento es integrado a través de procesos de recombinación y sobrecruzamiento. ¿Ya? Y finalmente la célula queda transformada. Entonces, ese es el otro mecanismo de transferencia genética horizontal, la transformación. Y luego tenemos la transducción. El mecanismo de transducción. En el mecanismo de transducción, ¿quién participa? Participa un fago, en donde el fago infecta la célula y cuando está empezando a hacer su síntesis, ¿ya?, de elementos previrales, al momento de encapsular, por error, te encapsula un pequeño o un minifago. ¿Ya? O sea, aquí quien es el intermediario es el fago. ¿Correcto? El fago. Muy bien. ¿Dudas? Bien. Continuemos. Ay, se me olvidó esto. Un momentito, se ha lajeado. Un momentito. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, clasificación de los organismos procariotas. Tenemos, según Whitaker, ¿ya? Según Whitaker, que él hizo morfología. Tenemos a los procariotas divididos en arqueobacterias y en eubacterias. Arqueobacterias son los procariotas extremófilos. Y las eubacterias, digamos, son los procariotas actuales, que viven en un mundo muy semejante al nuestro. Bien, entonces dentro de arqueobacterias, mira, los extremófilos, ¿no? Están las metanógenas, que viven en ambientes ricos en metano, halófilas, ambientes que son ricos en sal, y termoacidófilas, que viven en lugares calientes y ácidos, ¿no?, como los relaves mineros, por ejemplo, o las aguas termales. Luego tenemos a las eubacterias, ¿no?, que pueden ser las gram positivas, gram negativas, que ya les he comenzado de ellas, las espiroquetas, ¿no?, las verde purpúreas, que se cree que son las primeras que han aparecido en la Tierra, y finalmente, y tenemos a las cianobacterias. A estas se les considera como las precursoras de las plantas. De aquí surgieron las plantas, se dice. Tenemos luego las riquecias, clamidias. ¿Ya? Por otro lado tenemos la clasificación según Carl Woese. Él lo hizo no en base a morfología, lo hace en base a ADN. Y creó los tres dominios: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Nosotros pertenecemos al dominio eucaria. Aquí estamos, animales, el dominio eucaria.
Y sorprendentemente, el dominio arquea es el que más junto está de nosotros que el dominio bacteria. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ahora, pasamos acá. La importancia, ¿no? Importancia de las bacterias. Bueno, ¿por qué son importantes? En el ecosistema, porque son, pues, descomponedoras, porque son las que van a permitir el flujo de la materia. En la salud, no solamente porque nos causan enfermedades, sino porque se utilizan para curar algunas enfermedades. En la industria, como en la industria láctea, industria quesera, industria alimentaria, en la industria biotecnológica, se utilizan estas bacterias, estos microorganismos. Tanto es así que pertenecen o están dentro del grupo de los tipos de bioremediación, en donde tenemos la remediación microbiana, que se utiliza pues bacterias para poder degradar agentes contaminantes que han sido derramados en un sustrato, sea el suelo, el agua, ¿no? Que permita la restauración de un ecosistema. Luego, después de otro tipo de bioremediación, tenemos a la degradación enzimática, que no se utiliza la célula en sí bacteriana, se utiliza la enzima bacteriana en su mayoría de casos. La enzima para desarrollar ¿ya? La degradación específicamente de cierto agente contaminante. Y finalmente tenemos la fitorremediación. Esta no emplea ni bacterias ni enzimas, esta emplea plantas. ¿Ya? Plantitas que pueden absorber, por ejemplo, ¿no? Radiación, que puedan absorber, en algunos casos, metales pesados. Son utilizados para poder mejorar el ambiente. Muy bien. Entonces, eso es lo que he querido decirles el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ya, en tal caso, si hay algo para poder ahondar más, el día lunes de 11 a 1 vamos a tener nosotros consulta académica, donde vamos a desarrollar pues la separata, desarrollar bien punto por punto las preguntas del cuestionario. Bueno, ya entran ustedes a su break, entonces eso sería todo de mi parte y nos estamos viendo el próximo miércoles. Tengan ustedes bonita semana que queda. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídese. Hasta luego, profesor. Ahora hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Cuídense.